Ok, Muchísimas bien. gracias. Entonces, para esta primera parte en diseño de torre de unificación, tenemos una torre de agua que opera a contracorriente y con tiro forzado para enfriar 5 metros cúbicos por hora de agua de 52 grados Celsius a 26. El aire entra por la parte superior de la torre, no, perdón, por la parte inferior de la torre a 23 grados Celsius con una temperatura de bulbo húmedo de 20. La altura global de una unidad de transferencia para las condiciones de flujo es igual al 0.9 metros. La resistencia de la transferencia del calor en la fase líquida se puede despreciar. Calcule la altura necesaria de la torre suponiendo que se usará 1.5 veces más que el flujo mínimo del aire necesario ocupado dentro de esta torre. ¿Okay? Un ejercicio súper sencillo para la parte de la introducción de diseño, ¿no? Como ya es habitual en esta primera parte, ya tenemos que saber cómo describir o cómo analizar todos los datos que nos los proporciona el problema, ¿no? Entonces tenemos nuestra torre, bien, ya saben, todos los datos que van por el fondo de la torre siempre es índice 1, todos los datos que van por encima de la torre o en la cúspide son índice 2, ¿no? Entonces, tenemos un caudal de agua alimentado de 5 metros cúbicos por hora a una temperatura de entrada de 52 grados Celsius y 26 grados Celsius, ¿no? Bien, disponemos de un aire que es alimentado por el fondo de la torre a 23 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 20 grados Celsius. Bien, desconocemos cuánto es la temperatura de salida. Bien, nos pide calcular la altura de la torre, sabiendo que la cantidad de aire a ocupar es 1.5 veces la cantidad mínima. Bien, por si no saben interpretar esa parte del enunciado, es como decir que la cantidad mínima multiplicado por 1.5, ¿no? Porque muchas veces no le da específicamente la fórmula. Tienen que saberla interpretar de manera matemática, todos esos pequeños datos del enunciado. Bien, entonces, como ya hemos partido de la interpretación de datos, como ya es de costumbre, vamos a analizar el propósito o cuál es el objetivo del problema. Bien. Como único inciso, por ahora me pide calcular la altura de la torre. Bien, para el cálculo de altura de la torre, como les dije, tenemos el tema de la ecuación de Merkel, donde me dice que la altura por unidad de transferencia perdón, que la altura va a ser igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia. Bien, un dato, tenemos una variable de longitud, que es la altura por unidad de transferencia, bien, y el número por unidad de transferencia es adimensional. Que la multiplicación de eso me va a dar como resultado la altura en longitud, ¿no? Ya sea si es metros o ya sea si es pies. Bien, pero desglosando esto, vamos a tener que la altura es igual a la velocidad másica del aire, eh, perdón, el aire seco, dividido por el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por el área, eh, se me olvidó que era eh, perdón, por la superficie eh, de la torre. Bien. Aunque todo esto normalmente se le llama coeficiente de transferencia de masa específica. Bien, multiplicado por una integral de entalpías, en donde analizamos eh, la inversa de la diferencia entre la entalpía en la interfase menos la entalpía que se está analizando. Bien, y eso que aquí dentro de la integral hace falta colocar los límites, ¿no?
la entalpía en interfase eh, y entre la entalpía específica, o la entalpía que estemos analizando. Bien, eso es, está sencillo. En recordarles aquí que nosotros estamos hablando de velocidad másica, no flujo másico. Bien, si por alguna razón ustedes colocan dentro de la fórmula de la altura por unidad de transferencia el flujo másico, sus unidades nunca les va a cuadrar. A no ser de que les pida calcular volumen. Si su objetivo es calcular volumen de la torre, bien, entonces aquí ya no iría la velocidad másica, iría el flujo másico. Bien. Y aprovechando ahorita, ¿cuál es la diferencia entre velocidad másica y flujo másico? De lo que en teoría ya han pasado operaciones 2 y ya más o menos dominan cuál es la diferencia. Unidades. Bien. Específicamente, ¿cuál? ¿Qué unidad tiene uno y qué unidad no tiene? El flujo másico, digamos, puede ser kilogramos sobre hora y la velocidad másica, Velocidad másica. ¿Qué unidades tiene la velocidad másica? Kilogramos metros cuadrados hora. Exacto. De manera general, saben que el flujo másico es masa por tiempo, ¿no? En cambio, la velocidad másica es masa sobre tiempo por área. Cuidado acá. ¿Por qué les digo que no les va a cuadrar? Digamos, si ustedes colocan Z, que saben que esa es altura, y vienen y ocupan aquí la velocidad másica. Sabemos que la velocidad másica es, perdón, que el flujo másico es masa por hora, ¿no? Por tiempo. Bien, pero el coeficiente de transferencia multiplicado por la superficie específica, la superficie específica. Bien, las unidades me va a dar kilogramo por hora por metro al cubo. Ahora, simplificando, vamos a tener kilogramos con kilogramos, hora con hora. ¿Y qué voy a tener acá? Metros al cubo. Entonces, haciendo ese tipo de análisis, ¿ustedes creen que está correcto o no? no está correcto. No, Porque no corresponde esas unidades de acuerdo a lo que nos pide el problema. Si les pide hallar volumen, bien, ocupen flujo más. Si les pide calcular altura, entonces aquí sí o sí tengo que ocupar el flujo, pero en la velocidad másica. Ahora, si yo coloco el dato que me corresponde de velocidad másica, entonces esto se va a simplificar fácilmente. Metro cuadrado con metros al cubo se simplifica. Bien, entonces, así me va a quedar metro. Altura va a ser igual a metro. Y recuerden que aquí les había dicho que dentro de la ecuación de Merkel hay una variable que es dimensional y la otra variable es adimensional. ¿Sí? Y nosotros el que estamos analizando es la única variable dimensional, o sea, que tiene unidad. En cambio, dentro de la integral nos va a arrojar un dato adimensional. Así que aquí puede haber metros multiplicado por cualquier número. Puede arrojar. Entonces aquí nos va a hacer directamente altura. O si hay un volumen, como ya les dije, le va a arrojar en metros cúbicos. ¿Bien? No esperen recibir unidades dentro del número de unidad de transferencia. Bien, y peor, si hacen aparecer unidades igual dentro de esta variable, igual estaría mal dentro de su problema.
como les dije, la ecuación de Merkel está compuesto de una variable dimensional y otra variable adimensional. En ningún momento ambas variables son dimensionales. ¿Ok? ¿Quedó claro, no? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto? Siempre en hora, ¿no? ¿Perdón? Las unidades están en hora, siempre las manejamos, ¿no? ¿Cómo no entenderé? O sea, si la velocidad está en segundos, la transformamos a horas. Ah, exacto, exacto. ¿Bien? Ya van a ver más adelante que incluso le va a dar ese valor, ¿no? Calle por su trabajo. Le va a decir explícitamente que el coeficiente de transferencia de masa específica, ¿bien? Es tanto kilogramos sobre metro cúbico por hora, kilogramos sobre metro cúbico por segundo. Y aunque aquí no hemos ocupado mucho el segundo, más hemos ocupado el horas. Así que, como les dije, les tiene que cuadrar bien todas sus unidades. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Sigamos. Ok. Bien. Entonces, dentro de, como le dije, del número de transferencias, es que aquí nosotros vamos a aplicar el método numérico. Especialmente los químicos, tanto de que han visto diseño avanzado de reactor, saben bien cuándo ocupar un método numérico y cuándo no. Ya se les hizo familiar ese tipo de ecuación. Entonces, eh, otro dato que nos puede arrojar el problema, no necesariamente tengan que calcular, como les dije, la altura por unidad de transferencia. ¿Eh? Muchas veces les da o les proporciona, ese, como se les presenta acá, ¿no? Le dice que la altura global por unidad de transferencia en condiciones de flujo es igual al 0.9. Esa altura por unidad de transferencia no es la altura de la torre. Por ahí habrá alguna persona que ya no haya estudiado y todo, se les presenta un ejercicio similar. Calcula la altura de la torre como que capaz que en su sano juicio coloquen directamente Z el valor y bonito examen. Bien, como les dije, es una cosa muy diferente la altura por unidad de transferencia que la altura de una torre. Entonces aquí ya nos está dando lo que viene a ser el h-top, la altura por unidad de transferencia. Bien, entonces para partir, o sea, para encontrar, perdón, el número de unidad de transferencia tenemos que realizar el método numérico, en este caso la cuadratura de Simpson. Bien, como saben, dentro de la cuadratura de Simpson a manera global, sabemos que cualquier integral es igual al número de pasos dividido entre 3 multiplicado por todos los puntos de análisis, ¿no? Eh, Primero, solamente la suma entre el primer y el último punto de análisis, más dos veces todos los puntos de análisis que son pares, o sea, la sumatoria, más cuatro veces la sumatoria de todos los puntos impares en que se está analizando. Bien. Y todo punto de análisis dentro de una ecuación de Simpson viene dada o tiene que ser calculada por medio de la fórmula del número de pasos.
que básicamente me dice que es la diferencia entre el primer y el último punto que deseamos analizar, dividido entre la cantidad de veces que vamos a analizar los puntos intermedios. ¿Ok? Por lo general, dentro de la cuadratura, al igual que en otros procesos, analizamos cierta parte de una gráfica, ¿no? Y por lo general, partimos o delimitamos solamente la curva de nuestro problema. Como ya verán a continuación, vamos a tener una curva extensa de curva de equilibrio, pero nosotros vamos a tener como que una curvita así. ¿Entienden? La cuadratura de Simpson solamente vamos a analizar esa pequeña sección en donde mi curva de mi sistema está, piensa involucrarse, se puede decir, o se piensa analizar junto con la curva de equilibrio. Por eso les dije, analizamos primer punto con el último, ¿sí? Para solamente. Ahora, la cantidad de veces que deseamos analizar de manera intermedia, ¿sí? Va definido de parte nuestra, ¿no? Según la teoría que se maneja en cuanto a Simpson, mientras mayor sea la cantidad de pasos a analizar, más exacto sería el resultado. Bien, pero solamente con que ustedes analicen 6 puntos intermedios sería suficiente. Aquí tenemos que colocar 6. Bien, y con eso resuelve. Puede ser más, si ustedes gustan. Por lo general, el ingeniero no trabaja con menos de 6. Y siempre les recomienda que sean, o si ustedes escogen, números pares. Eso creo que se los habrá dicho el ingeniero en cátedra. Eso ya depende de ustedes. Bien, pero por manera de enseñar vamos a trabajar como normalmente lo enseña el ingeniero, pensando 6 puntos intermedios. Bien, tengo variables a analizar. Ahora, para partir dentro de la cuadratura de Simpson, vamos a hacer una gráfica, una pequeña tabla. Porque el propósito es llegar a esta expresión de aquí. Ignorando todo lo que venga a ser la integral, como si ustedes asuman 1 aquí arriba, porque en sí es 1 sobre todo esto multiplicado por el diferencial de la entalpía. Pero si ignoramos todo lo que tenga que ver con integral, vamos a tener 1 sobre la entalpía, por si acaso, esta es la entalpía en la interfase, menos la entalpía que se está, del punto que se está analizando. Bien, entonces si ustedes hacen pequeño, bueno, partiendo de realizar un pequeño esquema, en donde tenemos primeramente la cantidad de puntos que se está analizando, multiplicado por los puntos o las entalpías, bien, con el que deseamos analizar, bien, o la entalpía H. Como le dije, vamos a partir del punto más bajo de la entalpía hasta el punto más alto. Obviamente esas entalpías están definidas como una entalpía de entrada, como la entalpía de salida. Bien, y lo que vamos a analizar es cada punto de lo que suceda dentro de mi torre. Por eso todo, hasta completar la entalpía de salida. Eso ya es intuitivo, ¿no? Entonces, para encontrar los pasos a analizar, bien, tenemos que sumar el primer punto, o sea, la entalpía a la que ingresa, más el número, más el paso, ¿no? H. Eso van a ver. Bien. Ahora, para encontrar el siguiente punto, lo que ustedes hallen acá, se le suman nuevamente el paso. Y listo. O, descrito de otra forma, es sumar el primer punto, la entalpía a la entrada, más 2 veces el paso. Y así van haciendo n veces hasta que la suma que ustedes hagan les dé igual a la entalpía a la salida. Bien. Eso ustedes podrían hacer antes de irse a una gráfica. Ahora, una vez que ustedes tengan definidos los puntos que se va a analizar de la línea de ecuación, base a esos puntos, tenemos que analizar ahora cuál sería la entalpía de interfase de cada punto. Bien.
Y como les decía, dentro de una curva, la entalpía de interfase va a depender mucho de qué tipo de pendiente tenga mi sistema. Y como ya les había dicho al inicio, va a depender de qué nos salga en la ecuación de Mickley. Si mi ecuación de Mickley me dice que tengo un valor o hasta el infinito, entonces es un proceso más sencillo de realizarlo. Simplemente trazaría una línea 90 grados de cada punto de análisis y procedo a lecturar su respectiva entalpía de interfaz. Si por alguna razón tengo un valor definido dentro de la ecuación de Mickley, entonces voy a tener una pendiente definida. Eso significaría matemáticamente que cada línea de conexión entre la línea de operación con la línea de equilibrio tendría cierto ángulo de conexión. No va a ser a 90 grados, va a ser diferente a 90 grados. Bien. Y ustedes ya tienen que hacer otro. Eso es lo que vamos a analizar en la siguiente clase, ¿no? Ahorita solamente es a puro 90 grados. ¿Sí? Y eso lo vamos a hallar, como les dije, de método gráfico, por medio de la gráfica. Ahora, una vez que ya tenemos la entalpía de interfase, ahora simplemente nos queda efectuar esta operación. ¿Qué me dice que agarre 1, o sea, la inversa, entre la diferencia de estas dos entalpías? La entalpía de interfase menos la entalpía eh, de operación, o de la línea de operación. Bien. Y con eso me va a arrojar un resultado. Y ustedes van a describir, ponme acá, y sub 0, y1, y2, y3. Y aquí es donde obviarían esta parte. Directamente, el primer punto se le suma sub 0, y ustedes van a iniciar 1, 2 y 3, hasta su último punto, que siempre es y sub n. Bien. Por si trabajan con 6, por si trabajan con 8 o 10 sucesivamente. Bien. Y en base al resultado que les arroje, en el resultado que les arroje acá, van y lo colocan dentro de su ecuación de cuadratura de Simpson. Cada una de las variables. Bien. Y así van haciendo uno por uno. ¿Quedó claro todo esto o alguien tiene alguna duda? Es repasar nuevamente métodos numéricos. ¿Podrías repetir esa parte de la entalpía de la interfaz? O sea, ¿qué tiene que decir el programa como para que dibuje líneas a 90 grados? Que mi ecuación de Mickley me arroje un dato que tienda al infinito. Bien. Directamente, dentro de la ecuación de Mickley, que igual lo vamos a hacer, va a haber un caso peculiar en donde, dado las operaciones matemáticas, les va a tender al infinito. Si les tiende al infinito la ecuación de Mickley, entonces la pendiente es en línea vertical a 90 grados, directamente. Si por alguna razón me da un dato, un número, la ecuación de Mickley, entonces obligado a encontrar el ángulo de inclinación de esa pendiente. Puede ser que sea una inclinación descendente, como puede ser que sea una inclinación ascendente, pero ya no sería vertical. Bien. Es que, bueno, yo tenía notado lo que dijo el ingeniero, decía en un ejercicio suponiendo que la resistencia de la transferencia de calor y la masa se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Entonces, yo tenía notado eso, digamos, como dato para hallar las entalpías en la interfaz así con líneas a 90 grados. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero como les dije, eso es una manera de interpretar el enunciado de manera matemática. Vamos a ver cómo demostrar eso y van a ver que les va a tender al infinito en ese caso. Y ahí van a poder demostrar ustedes que su pendiente les tienda a 90 grados. Yeah. Bien. ¿Alguna otra pregunta más?
Pues una vez que ya está planteado lo que vamos a hacer con la integración por método numérico, lo único que tenemos que hacer es calcular lo que vienen a ser las entalpías de saturación. Entonces, primeramente me voy a la tabla 3, como ya lo vinimos haciendo desde el otro ejercicio. Si tengo la temperatura de bulbo húmedo definida, fácilmente puedo encontrar la entalpía de saturación. Entonces, en este caso, nos arroja la tabla 3 que a 20 grados Celsius la entalpía sería de 13.8 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Bien, pero lo que no tengo definido es la entalpía a la salida. O bueno, no tengo ningún dato de referencia a la salida. Bien, para ello es que necesito calcular, bueno, ocupando la ecuación de la línea de operación, voy a necesitar calcular datos de mínimos y máximos. Eso ya lo habrán visto. Igual, ingeniero. Entonces, para poder encontrar datos reales, el enunciado me proporcionará ciertos datos con cierta relación que me pida trabajar con cantidades mínimas. En este caso, la cantidad mínima de aire seco ocupado dentro de un sistema. Bien, pues si yo quiero calcular la cantidad mínima del aire seco, pues se tendría que encontrar la cantidad máxima de entalpía saturada que pueda generar un sistema. Bien. Todo esto a causa de que no tengo ningún dato de salida. Ahora, incluso si me proporcionan tanto la alimentación del agua como la alimentación del aire en GS, o en otros casos también les dé de manera implícita GS. Si directamente decir que dentro de mi torre ingresa cierta cantidad de aire húmedo. Bien, entonces ya saben cómo convertir el aire húmedo en aire seco. Existe una ecuación matemática, que ya lo hemos venido haciendo anterior, no me acuerdo si la anterior ayudantía o la primera. Bien, y con eso fácilmente vamos a poder encontrar GS, y en base a esta ecuación, lo único que les quedaría es despejar la entalpía. Pero en este caso no tengo ninguno de esos datos, peor la cantidad de aire seco, pero sí me da la relación de cantidad real. Bien, entonces, de aquí es donde respejo la cantidad mínima, pero mi propósito es calcular la cantidad máxima. Bien, entonces, me voy primeramente a su curva de equilibrio. Bien, si ustedes agarran la tabla 3, más o menos le tendría que arrojar una curva ascendente, como lo que está en función a las entalpías saturadas y las temperaturas. Bien, entonces, lo único que, en la que vamos a trabajar dentro de una curva de equilibrio, como les dije, vamos a unir tanto la curva de equilibrio como la curva de operación, ¿sí? Sabiendo que para un proceso de humidificación, la línea o la curva de operación siempre se va a encontrar por debajo de la curva de equilibrio. En cambio, cuando se trabaje con un proceso de deshumidificación, la línea de operación siempre se encuentra por encima de la línea de equilibrio, ¿sí? Es una diferencia muy notoria de resolver estos dos tipos de ejercicios. Y para poder trazar una línea de operación, está en función a la temperatura del líquido versus entalpías de saturación. ¿Ok? Entonces, obviamente, vamos a trabajar con esta zona. Toda esta zona va a ser mi primer punto de mi línea de operación. Toda la zona 2, o sea, la cúspide de mi torre va a ser el segundo punto de línea de operación. Y en base a eso vamos a unir mi línea de operación en este gráfico, ¿no? ¿Qué me voy con eso? Entonces, para trazar mi primer punto, como les dije, necesito la temperatura del agua y la entalpía de saturación del aire. Bien, entonces, si tengo la temperatura del agua a la que sale, que son 26 grados Celsius, y la entalpía de saturación a la entrada del aire, que son 13.18, la intersección entre esas dos
entre esos dos datos me va a generar mi primer punto de operación. Bien. Ahora, para poder calcular la cantidad máxima de entalpía, voy a tener que, o voy a partir del dato que ya conozco. En este caso, el único dato que conozco, como dije, para crear un punto de operación es la temperatura del agua. En este caso, la temperatura del agua es como que de 52 grados. Bien, ustedes trazan una línea a esa temperatura hasta el infinito. Vamos a cruzar de gráfica a gráfica. Esto le vamos a hallar TL2. Ahora, la teoría me dice que si yo quiero encontrar la cantidad máxima de entalpía de saturación, tengo que trazar una línea en donde parta del punto ya definido, o sea, mi primer punto de operación, y trace esa misma línea o extienda hasta la línea de la temperatura de agua a la que ingresa, pero haciéndola cruzar por un punto de la curva, bien, de equilibrio. Que su línea quede de manera tangencial. No cortada, sino tangencial. Directamente que me cruce por un punto, bien, hasta terminar en la línea del agua. Una vez que ustedes vean que hacer eso, trazar una línea recta, bien, que parte de mi primer punto, tenga que cruzar por, por un punto, básicamente, no cruzar, sino tocar por un punto de la curva y que termine dentro de la línea de la temperatura del agua, ese dato o ese punto que les proporciona esa intersección sería la temperatura o la entalpía máxima. Bien. Ahora, ustedes por simple lógica pueden alargarlo, pero la intersección entre esas líneas que ustedes tracen y la temperatura del agua es lo que le llamamos la entalpía máxima de salida. Lo que nunca tienen que hacer ustedes en estos casos es, digamos, agarrar una línea, vamos a dibujarle otro color, bien, partir de este punto y como que querer hacer esto, ¿no? Que me corte la línea de equilibrio. Si se dan cuenta, corta un punto y corta dos puntos. Si hacen eso, directamente está mal. ¿Eh? Lo que yo quiero es que solamente cruce por un punto de mi curva de equilibrio. Que quede de manera tangencial. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte, no? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Está bien, Rodrigo. Bien. ¿Se queda claro? Vamos a hacer. ¿Qué? Como les dije, partimos de anotar la temperatura de entrada del agua y trazaríamos una línea hasta el infinito, ¿no? Y partiríamos del punto, del primer punto de operación. Ese punto no se mueve porque ya está definido por dos variables que manejo en mi sistema, ¿sí? Y hago mi línea tangencial hasta la temperatura del agua. Tengo que chocar por un punto de mi línea de equilibrio y de ahí procedo a lecturar mi entalpía máxima de saturación a la salida del aire. Bien, si ya tengo la entalpía máxima, puedo calcular fácilmente la cantidad de aire o flujo máximo mínimo. Pero el detalle aquí que para ocupar la fórmula de la ecuación, de la línea de operación, perdón,
todos los datos tienen que estar en masa. En este caso me proporciona un caudal. Entonces, ya saben, para convertir cualquier dato de volumen a masa, necesito que parció sí la densidad. Entonces, medido a la temperatura de 52 grados Celsius, ustedes agarran cualquier tabla de propiedades físicas. Bien, como estén ahorita en operaciones 4, ya tendrían que tener a la mano todas esas tablas que han visto de OP1 y OP2, bien, para poder encontrar la entalpía, perdón, la densidad del agua. Entonces, lo único que me queda es convertir. Multiplico el caudal por la densidad y voy a tener que la cantidad de agua que ingresa o que es alimentado a la torre es de 4.934 kilogramos por hora de agua. Bien, entonces lo reemplazo todo eso dentro de la fórmula de la línea de operación. Bien, ya tengo la cantidad de agua alimentada, el CP es simplemente 1, no va a cambiar, la temperatura del agua oscila entre el 52 y baja hasta los 26, y la entalpía máxima, que es lo que hemos encontrado de los 287, y la entalpía de la entrada, que es 13.8. Se simplifica, kilogramos de agua con kilogramos de agua se va, grados Celsius con grados Celsius se va, kilocalorías con kilocalorías, y voy a tener que la cantidad mínima de aire a emplear es de 469 kilogramos de aire seco por hora. Entonces, si ya tengo calculado la cantidad mínima, puedo calcular la cantidad real. Entonces, ya sé que la cantidad real es 1.5 veces la cantidad mínima. Entonces, reemplazo la cantidad mínima de aire a emplear y voy a tener que la cantidad real es de 704 kilogramos de aire por hora. Bien. Entonces, si ya tengo calculado la cantidad real, ya puedo hallar, como les dije, la entalpía de aire a la salida de la torre, ¿no? Empleando nuevamente la ecuación de la línea de operación. Entonces, despejo lo que viene a ser la entalpía a la salida de saturación, reemplazo los datos que manejo como la entalpía a la entrada, la cantidad de agua a emplear, el CP que sigue siendo el mismo, la temperatura es igual, y aquí reemplazaría la cantidad real. Bien, aquí me olvidó que esto es cantidad real, que son los 704. Y vamos a tener, simplificando, kilogramos de agua con kilogramos de agua, Celsius con Celsius, hora con hora, y va a tener que la entalpía de saturación es de 202.21 kilocalorías por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Como según la teoría que se maneja dentro de torre de humidificación, el dato que les tiene que salir obviamente tiene que ser menor que la cantidad máxima. No puede haber ningún dato por encima de esa cantidad máxima a la salida. El dato que les tiene que arrojar teniendo datos reales o variables reales siempre va a ser menor que la cantidad máxima. Si por alguna razón les sale este dato a encontrar mayor que la cantidad máxima, entonces están haciendo mal en algún momento, en alguna parte de sus cálculos, ¿no? Bien. Entonces con eso tendríamos definido las dos entalpías. Ahora recuerden que para hacer una línea de operación de un proceso real, necesitamos tener temperatura a la entrada del agua y la entalpía a la salida del aire para formar un punto de operación. Lo mismo caso para la base. Necesitamos tanto, ¿dónde está? Ya. Necesitamos tanto la temperatura del agua como la entalpía a la salida, pero a la entrada del aire, para formar el siguiente punto. Y como aquí ya estoy manejando datos reales, proporcionados por la torre, fácilmente puedo hallar o ya puedo realizar todo el método de integración numérica. Bien, entonces como ya tengo la cantidad o los puntos en donde vamos a partir y donde vamos a terminar, lo único que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula de paso. En este caso tengo H sub 2, que son los 202, y el H sub 1, a la entrada, que es 13, ¿no? Divido entre los 6 pasos con los que vamos a trabajar,
vamos a tener que cantidad de pasos es de 31.4 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Recuerden que hasta aquí estamos respetando todavía las unidades. No pueden olvidarse las unidades si ustedes se meten al método de integración numérica. Bien, entonces, lo único que me queda es, como ya tengo definido la cantidad de pasos, tengo que extender toda esa tabla que ya han visto. Recuerden que para calcular la cantidad real de los puntos, analizar tomando en cuenta el inicio y el final es sumar el número de pasos más 1. Por eso vamos a tener 7 puntos de análisis. Bien, sabiendo que el primer punto de análisis es la entalpía de la entrada y el último punto, o el séptimo, es la entalpía de la salida, lo único que tenemos que encontrar son los puntos intermedios. Bien, eso vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, ya tengo cómo encontrar mi línea de operación, lo único que me queda es hacer eso. Teniendo la temperatura del agua a la salida y la entalpía del aire a la entrada, voy a tener mi primer punto de operación. Lo mismo tenemos que hallar con el segundo. Si tengo mi temperatura de agua a la entrada y la entalpía del aire a la salida, lo único que me queda es intersectar esa línea y voy a tener mi segundo punto de operación. Por ende, ya puedo trazar mi línea de operación. Como verán, la línea de operación se encuentra por debajo de la línea de equilibrio. Por ende, este es un proceso de humidificación. Y después vamos a ver proceso de deshumidificación, donde la línea de operación se encuentra por encima de la línea de equilibrio. Bien. Entonces, como ya tengo por dónde vamos a trabajar, en base a la línea de operación, lo único que me queda es encontrar los puntos de equilibrio. Entonces, para ello, como les dije, tengo que partir de cómo vamos a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente tenemos que ocupar o agarrar la ecuación de Maclaurin, donde me dice que la relación negativa entre la inversa del coeficiente de transferencia de masa y la inversa de la transferencia, perdón, del coeficiente de transferencia por convección en la fase líquida es igual a la relación entre las diferencias de entalpías entre las diferencias de temperatura. Bien, recordando que su índice I en este caso es interfaz, datos de interfase. Bien, en este caso me dice que la resistencia de la transferencia de calor en la fase líquida se puede despreciar. Bien, si yo desprecio lo que viene a ser el coeficiente de transferencia en la fase líquida, bien, todo ese dato igual a 0. Ustedes vienen y los reemplazan dentro de esa ecuación. Sin importar si tenemos un valor definido del coeficiente de transferencia de materia, bien, saben que cualquier dato dividido entre 0, ¿cuánto es? Si me dicen mat error, vale. Obviamente que su dato tiende al infinito, ¿no? Como les dije, esa es básicamente la demostración del subdato que les proporciona el problema a una expresión matemática. Entonces, si su ecuación de pendiente tiende al infinito, ¿sí? Todas pendientes que se llegan a ocupar para encontrar las diferentes entalpías de interfase tienden a 90 grados. Y ese es el caso donde se aplica diseño de torres y es un poco más sencillo de lo que se hace cuando tenemos ya definido una pendiente. Entonces, si ya tengo calculado la pendiente, lo único que me queda es calcular los datos intermedios. O, bueno, los datos a los extremos, teniendo como datos ya proporcionados la entalpía a la entrada como la entalpía a la salida. Ahora aquí viene lo tedioso de esta parte. Ahora aquí van a tener varios puntos
análisis, no. Vamos a tener un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son. Vamos a poner 7. Al no tener pendiente definida, o sea, su pendiente tiende a 90 grados, entonces tienen que jalar una línea a 90 grados hasta la línea de interfase, ¿no? Y proceden a lecturar ese punto o esa entalpía de interfase. Y vamos a ir así, una por una, de cada punto de análisis, de cada uno de ellos. Y así vamos a ir encontrando las diferentes entalpías de interfase, ¿no? Bien, ese es el propósito de hacer este análisis, ¿no? Encontrar la entalpía de interfaz. Por eso les dije que era un poco más sencillo porque saben que es simplemente trazar una línea recta, ¿no? A 90 grados. Es más sencillo que estar calculando el ángulo de la pendiente y si no saben o no dominan la parte de geometría, o claro, geometría, o trazado de líneas, entonces le va a costar un poco, ¿no? Bien. Entonces, como todo tiende a 90 grados, fácil. Trazamos una línea desde el punto, o el primer punto de operación, el inicio de la línea de operación, hasta la línea de equilibrio, ¿no? Una vez que trazamos o encontramos ese punto de la línea de equilibrio, procedemos a lecturar. En este caso tenemos una entalpía de interfase de 81 en kilocalorías sobre kilogramo. En el mismo caso tenemos que hacer en el punto al terminar, ¿no? En el segundo punto de la línea de operación. Trazamos una línea hasta la curva de interfase, ¿bien? Y en esa intersección procedemos a lecturar la entalpía de interfase, que son los 326. Bien, y con eso ya tenemos calculado las entalpías de interfase. Ahora lo siguiente es encontrar de los demás puntos. Como les dije a un inicio, para encontrar el punto siguiente simplemente tenemos que multiplicar el primer punto, o sea, la entalpía a la entrada, más el paso. Ustedes suman eso y les va a dar los 45. Para llegar al siguiente punto, entonces, suman este punto, el de los 45, más el paso y allá en el 76. Y así sucesivamente hasta que, digamos, la suma de los 170 más el paso les dé los 202, que es la temperatura, no sé por qué dice, pero es 202 la entalpía del aire a la salida. Bien, y así van desglosando uno por uno. ¿Ok? Entonces ya tenemos los demás puntos a analizar, lo único que nos queda es encontrar la entalpía de interfaz. Finalmente nos venimos a la gráfica y vamos a encontrar el primer punto, ¿no? De los 45. Venimos en línea recta a 0 grados, bien, hasta chocar con la línea. Entonces, sencillo. Ubicamos dónde están los 45 dentro de la línea de operación, bien. Al no tener pendiente definida, asumimos la pendiente a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedemos a lecturar esta entalpía de interfase. Vamos a tener que esa entalpía para la entalpía de los 45 es de 101. Así tenemos que ir haciendo de la siguiente. De los 76 nos venimos a la línea de operación, ubicamos donde están los 76 dentro de la línea de operación, subimos a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedemos a lecturar la entalpía de interfase. En este caso nos dio de 126. El mismo caso para el siguiente punto de los 108. Ubicamos dónde están los 108 dentro de la curva de operación. Bien. Luego trazamos la pendiente a 90 grados hasta la línea de equilibrio y procedemos a lecturar la entalpía de equilibrio, que es de 155. Bien. Lo mismo para el siguiente punto, que es de 139. Procedemos a ubicar ese dato dentro de la línea de operación. Trazamos la pendiente a 90 grados hasta la línea de equilibrio y lecturamos su respectiva entalpía de interfase o de equilibrio, que es el mismo caso. Y vamos a tener que la entalpía es de 193. Bien, y el último punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último punto, que son los 170, ubicamos dentro de la línea de operación, subimos a 90 grados hasta la línea de equilibrio y procedemos a lecturar su entalpía de interfaz. En este caso son de los 249. Bien, y con eso ya teníamos concluido
el tema de las entalpías de interfaz. ¿Cómo encontrar las entalpías de interfaz? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿O le quedó claro todo esto? Sí, está claro. Que parece fácil equivocarse en algún punto. Exacto. Porque aquí hay mucho el tema del error humano, se le puede presentar. Bien, pero como esto es algo hecho en computadora, bien, como les dije, y si ustedes se dan la molestia de hacer esto en un diagrama a tamaño real, como les dije, vamos a tener la curva de equilibrio y digamos que mi curva de operación va a ser esto, ¿me entienden? Y ustedes se hacen eso, se les reducirle el espacio de análisis, el campo de análisis, y obviamente que ahí va a estar latente el tema del error. Bien, porque recuerden que aquí hay más de la línea de equilibrio. Simplemente para temas didácticos, pedagógicos. Bien, reducí todo en la gráfica de tal manera que solamente ocupe lo necesario, que se puede entender. Pero como les dije, se le va a presentar este caso. Creo que este es uno de ellos donde van a tener la línea, que este es el cuadro, me imagino que todo el mundo va a hacer. Pero sin embargo, van a trabajar como que en esa pequeña seccioncita de acá. Y ustedes tienen que hacer lo mismo que están haciendo. Van a tener un montón de hojas y ese pedacito. Bien. No les digo que van a ocupar toda la línea. Bien. Son pocos los casos. Y es fácil reconocer qué espacio van a ocupar de su gráfica. Simplemente guíense con las temperaturas del agua. Porque recuerden que la tabla de locos y todos inicia desde la temperatura 0, creo, la temperatura 1, no me acuerdo muy bien. Y aquí recién empezamos a ocupar desde la temperatura 26 hasta la 52. Así que no, como ni no vamos a ocupar toda la gráfica. Y ese es lo impredecible del problema. No es como que ustedes tienen que tener sí o sí toda la gráfica y en su examen, aunque sea trabajarlo así pequeñito, pero lo van a tener que hacer. Ahora, si tienen la posibilidad de una impresora a la mano y poder arreglar el diagrama y reducirlo para su comodidad, belleza. Y no Si se puede no, mandar la captura del Excel. ¿cómo? No se puede mandar la captura del Excel. No sé lo que he visto que hayan hecho eso. Así que a manito mejor, por si las moscas. Bien. Y esto que solo es cuando se desprecian resistencia. Por eso les dije, cuando tienen pendiente, aquí viene lo peor, ¿no? Cuando tienen una pendiente así. A cierto punto tienen que ir de esa manera. De cada uno. Tienen que tener el mismo grado de inclinación de cada una de las líneas. No puede variar si no quieren que haya porcentaje de error. Aunque varía mucho su dato. Bien, pero quedó claro, todo claro esta parte, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda?
Bien. Entonces ya tenemos calculado el tema de las entalpías de interfase. Ya es sencillo hacer esta operación matemática, ¿no? Agarra, y eso que la original eh, le quité una columna, pero como es cacciosa, porque aquí faltaba una columna en donde simplemente era la diferencia entre la entalpía de interfase y la entalpía de esto, ¿no? Pero como se entiende esta partecita que es uno dividido entre esas diferencias, ustedes lo pueden hacer, pero si para su comodidad, planteen una columna, ¿no? Pero si no, así directo. Entonces tienen que hacer esa operación de cada uno de los puntos. Para el primer punto tienen que dividir uno entre la diferencia de interfase y la entalpía. Y de cada uno de los puntos tienen que hacer, le va a salir más o menos estos valores. Bien. A diferencia que en deshumidificación, aquí va a haber otro cambio de fórmula. Como, como consecuencia de que la línea de operación esté por encima de la línea de equilibrio, entonces los datos que nosotros hallemos de interfase van a ser menores que los datos de las entalpías de mi proceso, ¿no? Por ende, para que no salga negativo, aquí se tiene que hacer un ajuste. La entalpía de interfase, obviamente, que pasa a restar el tema de la entalpía de mi proceso. Entonces vamos a tener la entalpía del proceso menos la interfase. La contraria a lo que manejamos en humidificación. ¿Bien? Es otro cambio más que eso. Ahora, como ya tenemos ya definido la operación de 1 sobre la entalpía de interfase menos la entalpía del proceso, ya tenemos demarcado cuál sería mi punto sub 0, o sea, mi primer punto y punto sub n, el último punto. Y todos los puntos intermedios van contando de manera normal. Punto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Como ya tienen definido cuáles son los puntos, la y subnumeral, lo único que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula de la cuadratura de Simpson. Entonces, como ya tengo la cantidad de pasos y los puntos intermedios, perdón, bien, cantidad de pasos dividido entre 3 y los puntos intermedios, recuerden que este y sub 0 es el primer punto y y sub n el último punto. Todos los puntos pares, o la sumatoria de los puntos pares, multiplicado entre 2, y la sumatoria de los puntos impares, multiplicado entre 4. Bien, resuelven toda esa expresión matemática y vamos a tener que la entalpía, pero aunque el resultado de la cuadratura de Simpson va a ser de 3.22. ¿Sí? Lo único que me faltó aquí, y es un poco tedioso, es el tema de las unidades. Pero en este caso, al ser una ecuación tan larga, con tal de que no hayan cambiado nada con el tema de las unidades como kilocalorías sobre kilogramos hasta esta partecita, pueden obviar las unidades hasta aquí, bien, y trabajarlo de esta forma, ¿no? Como lo que vemos en análisis numérico. Vamos a tener entonces el resultado de la cuadratura de Simpson, que eso es lo que le llamamos el número de unidad de transferencia. Bien, entonces venimos nuevamente a la ecuación de Merkel, donde sabemos que la altura de la torre es igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia. Entonces, como ya tenemos cuánto es la altura por unidad de transferencia, que es el 0.9 metros, y el número de unidad de transferencia obtenido de la integración numérica, vamos a tener que multiplicar esos dos datos. 0.9 por el 3.22 y vamos a tener que la altura de la torre es de 2.9 metros, ¿no? Y con eso tendríamos concluido esta parte del problema. Bien. ¿Alguna duda al respecto?
Ninguna. Todo claro. No hay dudas, está claro. Bueno, a ver, vamos a detener un ratito. Bien, para deshumidificar, como le dije, el proceso contrario a lo que vemos en humidificación, es un proceso en donde calentamos el agua. Algo peculiar, ¿no? Bien, porque para este proceso de deshumidificación necesitamos la ayuda de un servicio auxiliar para eso. Normalmente este tipo de torres es ocupado no como un servicio auxiliar, sino como un proceso dentro de cualquier línea de producción, ¿no? Pero la teoría que se maneja, que lo que han visto en humidificación es la misma, solamente que debido a cómo se interpreta la línea de operación dentro de sus curvas de equilibrio, es que se tienen que hacer ciertos reajustes en la fórmula, pero de ahí el mismo caso. Bien, entonces para este problema se desea o se quiere diseñar una torre de deshumidificación en donde se hace pasar aire a 120 grados Fahrenheit con una humedad relativa al 90%. El deshumidificador que opera en contracorriente con 200 libras masa por hora por pie cuadrado de agua ingresa a 70 grados Fahrenheit y sale a 100 grados Fahrenheit. El flujo de aire ocupado dentro de este proceso es de 140 libras masa de aire por hora por pie cuadrado. El coeficiente total de transferencia de masa es igual a 9 libramol por hora por pie cúbico. Considere la resistencia de la transferencia de calor despreciable en la fase líquida. Calcule la altura necesaria de la torre de deshumidificación. Y eso que me faltó el día. Disculpa. Bien, es un ejercicio que, aparte de ser de deshumidificación, vamos a trabajar fuera de nuestra zona de confort, como se dice. Trabajar con unidades inglesas. Bien, tenemos nuestra torre, como les dije, es el mismo caso que de las torres de humidificación, manteniendo la misma nomenclatura en donde cualquier dato sobre la base de la torre es índice 1 y cualquier dato por encima o en la cúspide de la torre es índice 2. Teniendo la cantidad de agua que es alimentado a la torre de 200 libras masa por hora pie cuadrado, teniendo una temperatura de entrada de 70 y una de salida de 10, perdón, de 100, y teniendo el aire que ingresa bien, a 120 grados Fahrenheit con una humedad relativa al 90%, bien, que desconocemos nuevamente la cantidad de. Nos pide calcular la altura de la torre, sabiendo que la cantidad de aire a ocupar, o sea, la cantidad de aire seco es de 140 libras masa por hora por pie cuadrado. Bien, bien sencillo. Entonces, siguiendo la ecuación de Merkel, sabemos que la altura de una torre es igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidades de transferencia. Dicho de otra manera, sabemos que la altura de la torre es igual a la velocidad másica de aire seco dividido entre el coeficiente de transferencia de materia o de masa multiplicado por el número de unidad de transferencia expresada en integral, en función a la entalpía de interfase entre la entalpía con la que deseamos analizar. Bien, pero como el coeficiente total de transferencia de masa es igual a 9 libramol sobre hora pie cuadrado, perdón, libra masa, ¿no? Porque le puse libramol. Vamos a proceder a encontrar lo que viene a ser la integración por cuadratura de Simpson, el mismo caso que hemos visto en humidificación. Entonces, como ya hemos visto, ya les he explicado a detalle todo lo que hacemos en cuadratura de Simpson, encontrando el número de pasos y cómo plantearlo. Vamos a irnos un poco más al grano. Bien, entonces, después de plantear todo lo que hacemos en la cuadratura de Simpson,
venimos a calcular lo que viene a ser la entalpía de aire húmedo. Por cierto, esa es la forma como encontramos la entalpía de aire húmedo. Bien, en caso de que no precisen en sí la temperatura, pero no precisen así la temperatura de saturación. Bien, es una alternativa que igual es válida. Como encontrar la entalpía de manera analítica, no de manera gráfica, pero de manera en tabla. Entonces, si yo quiero encontrar justamente la entalpía de aire húmedo, bien tengo que ocupar datos netamente de aire húmedo. En tanto, la entalpía de saturación como la entalpía saturada como la entalpía de polvo húmedo. Entonces, me voy a este diagrama, por si acaso, si no lo conocen, diagrama o carta ciclométrica de la LAMPOS. Es otro diagrama que ustedes deben manejarlo, debido a que este se es empleado para unidades inglesas. No siempre van a tener que ocupar el O con itojo, porque el O con itojo solamente me expresa unidades internacionales. Bien, pero se emplea el mismo caso de lo que hemos visto en el O con itojo. Solamente nos interesan tres cosas de acá, porque como recordarán, en las del O con itojo teníamos tres gráficas. Aparte de la carta ciclométrica, teníamos la gráfica del volumen específico y perdón, la de calor específico para aire húmedo, que es la triangular. Pero en este caso todo lo tenemos reunido en una sola. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos debe interesar son dos cositas. La temperatura, que eso nunca va a cambiar, que se encuentra siempre por la parte de abajo. Bien, la entalpía, perdón, la humedad del aire, la humedad absoluta, que aquí, a diferencia de lo con itojo, la encontramos en el lado izquierdo. Y las dos curvas dentro de la carta ciclométrica. La curva ascendente, bien, que es la de las humedades relativas, y la curva descendente, que es de las isotermas adiabáticas. En el mismo caso. El resto, como le dije, es como que agarraron las tres gráficas de loconitos y la pusieron en una sola. Por eso había acá entalpía de aire saturado, volumen molar, entalpía de aire seco, o sea, es una mezcla de las tres gráficas. Bien. Pues dicho esto, vamos a proceder a encontrar las humedades absolutas. Teniendo la temperatura de entrada del aire a 120 grados Fahrenheit con una humedad relativa del 90%, ya casi saturado, procedemos a su intersección. Entonces tenemos la temperatura del aire a 120 hasta la curva de la humedad relativa que me dice que es el 90%, bien, y una vez en esa intersección procedemos a lecturar, oh, perdón, a mí no me interesa aquí encontrar la humedad absoluta, me interesa encontrar la humedad saturada. Para encontrar la humedad saturada tengo que encontrar sí o sí tanto la temperatura de saturación como su respectiva. Y empleamos el mismo caso. Trazamos una línea paralela a las isotermas diabáticas y venimos y la trazamos acá. Una línea paralela a ambas. Y la extendemos hasta la línea de saturación. Una vez que encontramos la línea de saturación, procedemos a encontrar su respectiva entalpía, perdón, su respectiva humedad de saturación. Y si no, y además vamos a encontrar su entalpía de bulbo húmedo, que son los 117 grados Fahrenheit. Y con eso tenemos los dos datos necesarios para poder encontrar la entalpía de saturación. Entonces, como aquí me olvidé mencionar que estos datos están en libra-mol. ¿Okay? Entonces, para poder convertir los datos de cualquier dato de mol a masa, ya saben, tienen que multiplicarlo por sus respectivos pesos moleculares, ya sea del agua, que siempre va a ser 18, como del aire, que es 29. Entonces,
realizan esa operación matemática solamente para convertir la humedad absoluta ahora en unidades de masa, ¿no? Que en este caso me dice que la humedad absoluta es el 0.07 libra masa de vapor de agua por libra masa de aire seco. Bien, que es otra forma igual de decir de 0.075 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? O sea, porque como es una relación de masa, no me va a afectar en nada si yo lo trabajo en masa de unidades inglesas como masa de unidades internacionales. Bien. Eso sí, me olvidé mencionar antes de continuar que todo este dato, toda esta fórmula de acá, es netamente para ocupar en unidades internacionales. El detalle de esto, en estos ejercicios de humidificación, si ustedes quieren trabajar o el problema les pide trabajar en unidades inglesas, todos los datos que se les proporciona están en unidades internacionales. Y si ustedes se ponen a buscar, casi no van a encontrar mucho en unidades inglesas. Si de todas formas ustedes quieren trabajar en unidades inglesas, todos los datos que ustedes tengan de inglesas tienen que convertirlo a internacional, trabajar con esos mismos datos momentáneamente hasta obtener lo que están buscando, ¿no? En este caso yo quiero obtener la entalpía. La entalpía la voy a tener en unidades internacionales y la vuelvo a convertir en unidades inglesas. Bien. Es algo que muy similar que van a hacer en su tarea, por lo que he visto, porque van a trabajar con sistemas ingleses, pero al no tener muchos datos en unidades inglesas, van a convertirlo a internacional hasta obtener el dato y ese dato encontrado lo van a convertir en inglés. Bien, ese es el detalle. Entonces, una vez que tienen todo eso, tanto la humedad como la temperatura, vamos a tener que la humedad, pero la entalpía a la entrada es de 58.18 kilocalorías sobre kilogramos grados, perdón, kilogramos de aire seco. Entonces, ustedes aplican la conversión de una kilocaloría a BTU y kilogramos a libra masa y vamos a tener que la entalpía a la entrada, ahora en unidades inglesas, es de 104 BTU sobre libra masa de aire seco. Bien, por si acaso es una alternativa. Ahora, si ustedes lo ven cómodo trabajarlo con la tabla, no hay problema. Bien. El propósito es tratar de tener varias alternativas de poder resolver el problema. Ahora, igual, si ustedes quieren irse para encontrar la entalpía vía tabla, el mismo caso que lo que les acabo de mencionar. Van a tener que encontrar de estos datos la temperatura de bulbo húmedo, que es este, los 117. Esa temperatura la tienen que convertir a grados Celsius. Con esa temperatura en grados Celsius, hallan la entalpía y esa entalpía nuevamente la convierten en unidades inglesas. ¿Sí? El mismo caso. Entonces, para calcular la entalpía de salida, si no tenemos ningún dato de aire en la salida, bien, vamos a tener que calcular con, si no tenemos datos a la salida, se les va a presentar dos casos. Bien, si por alguna razón nos da relación de cantidades reales, entonces vamos a encontrarlo, como les dije, cantidades mínimas y cantidades máximas. Ahora, si el problema me proporciona las cantidades de masa con la que deseo trabajar, con la que debo trabajar, entonces es mucho más sencillo en vez de estar encontrando las cantidades máximas y mínimas. Directamente despejo la entalpía 2, reemplazo los datos que manejo, por si acaso, el CP, tanto en unidades internacionales como en unidades inglesas, es el mismo, ¿no? Como decir, una kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado es igual a un BTU sobre libra masa por grados Fahrenheit. Mismo caso. Bien, reemplazo los datos que manejamos. Bien, por si acaso, algo más que me cabe mencionar. Dentro de la ecuación de operación,
Si voy a trabajar una línea o un flujo de alimentación en velocidad másica, el otro flujo sí o sí tiene que estar en velocidad másica. Velocidad másica. En ningún momento ustedes tienen que trabajar una velocidad másica y el otro en flujo másico. Así que mucho cuidado en esa parte. Sí o sí se les tiene que simplificar. Tienen que cuadrar todas sus unidades. Entonces, libra masa de agua con libra masa de agua se va. Grados Fahrenheit con grados Fahrenheit se va. Pero todo lo que es hora pie cuadrado con hora pie cuadrado se simplifica y simplemente me queda BTU por libra masa libra masa de aire seco. Bien, entonces por ende vamos a tener la entalpía de 61.67 BTU sobre libra masa por libra masa de aire seco. Bien, entonces tenemos calculado la entalpía a la salida. Ya tenemos calculado los puntos de análisis, los puntos de referencia. Podemos hallar el paso. Simplemente es agarrar los dos puntos, el punto mayor menos el menor, dividido entre la cantidad de pasos o variables a analizar. En este caso, 6. Vamos a tener que el número de pasos es de 7.14 BTU sobre libra masa de aire seco. Bien, entonces para la cuadratura de Simpson, sabiendo que tenemos el número de pasos y la cantidad de variables a analizar, vamos a tener en total 7 puntos de análisis. Entonces, si ya tenemos tanto el punto a la entrada, perdón, a la salida del aire como el punto a la entrada, simplemente nos quedaría reemplazarlo dentro de la curva de equilibrio. ¿Bien? Por eso la importancia de tener la misma gráfica en diferentes unidades. No solamente conformarse con las kilocalorías sobre kilogramo. También tienen que estar preparados para que bajo lo mismo datos tengan BTU sobre libra masa y en grados Fahrenheit. Bien. Entonces, lo que me queda es trabajar con esos puntos. Partiendo de mis temperaturas del agua, a diferencia de lo que han visto en humidificación, siempre los datos con su índice o los datos de la cúspide o del fondo de la torre iban a ser los del punto de abajo, o sea, siempre el punto inferior, y los datos de la cúspide van a ser los datos superiores. Eso en humidificación. Aquí sucede lo contrario. Todos los datos o los puntos que ocupemos de la cúspide de la torre vamos a tener como en el punto inferior, y todos los datos que nos proporcionen del fondo de la torre va a estar en la parte superior. ¿Bien? Es algo que cabe mencionar. Igual cuando ustedes hallen esos puntos se van a dar cuenta de lo que digo. Entonces, si tengo la temperatura a la que sale el agua, bien, y a la entalpía con la que ingresa el aire, y el mismo caso, tengo la entalpía a la que sale el aire y la temperatura a la que ingresa el agua, lo único que me queda es intersectar justamente esos dos puntos y procedo a trazar mi línea de operación. No. Y como les dije, esa línea de operación se encuentra por encima de la línea de equilibrio. Si no, estamos hablando de un proceso de deshumidificación. Bien. Entonces lo único que me queda es cálculo dependiente, el mismo caso. Medimos la ecuación de Mickley. El enunciado nos dice, considere resistencia en la transferencia de calor despreciable en la fase líquida. Entonces eso nos dice que la transferencia o el coeficiente de convección en la fase líquida es nula, o sea, 0. Entonces ya saben, cualquier valor, por más que tengamos el coeficiente de transferencia de masa, ¿ok? Cualquier dato definido que ustedes agarren y lo dividen entre 0, siempre va a tender al infinito. Entonces, si dentro de la ecuación de Mickley tiende al infinito, vamos a tener que todas las pendientes tienden a 90 grados. Bien, entonces ya tenemos tanto el punto de la entalpía a la entrada del aire como en la salida. Simplemente nos quedaría encontrar las temperaturas, perdón, las entalpías de interfaz. Bien, a diferencia de lo que ustedes han visto en humidificación,
nosotros íbamos hacia arriba, ¿no? Porque la curva estaba arriba. Aquí sucede lo contrario. Vamos a venir a encontrar la entalpía a que estamos analizando y nos vamos a 90 grados ahora hacia abajo. Está la curva de equilibrio y lecturamos. Así vamos a ir yendo. Vamos a agarrar el siguiente punto, nos vamos a 90 grados hasta la curva de equilibrio y lecturamos. Y así vamos a ir yendo cada uno de los puntos que estemos analizando. Bien, entonces con ese teníamos el primer punto de análisis, que es la entalpía a la salida. Bien, entonces vamos a tener que la entalpía de interfase en ese punto es de 27.5. Bien, en cambio, la entalpía a la entrada del aire, vamos a tener que la entalpía en la interfase es de 63.8. Bien, y ya tenemos la entalpía de interfase a la entrada y a la salida del aire. Entonces lo único que nos queda es calcular los datos intermedios. ¿Sí? Ya saben cómo hallar datos intermedios. Simplemente es agarrar el dato a la salida de la torre y sumarle el paso. Bien, agarran, suman el paso y le van a dar los 68. Para allá el siguiente, suman los 68 y el paso y van a tener los 75. Y así hasta que este 97, bueno, el penúltimo punto, sumen el paso y le va a dar la entalpía a la entrada, que son los 104. Bien. Y listo. Lo que me queda es encontrar la entalpía de la interfaz de cada uno de los puntos. Entonces venimos con el punto 68.81 ubicamos eso en la línea de operación, nos vamos a 90 grados en vertical hacia la curva de equilibrio y procedemos a lecturar la entalpía de interfaz, que son los 31.6. En el mismo caso, seguimos el siguiente punto, los 65.96, ubicamos dentro de la línea de operación, bajamos a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedemos a lecturar la siguiente punto de interfase, que son los 36. El siguiente punto, que es 83.1, venimos hasta la curva de equilibrio, pero hasta la curva de operación. Bien, ubicamos ese 83.1, bajamos a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedemos a lecturar su entalpía de interfase, que son los 41.8. El siguiente punto, que son 90.24, ubicamos dentro de la línea de operación, bajamos a 90 grados hasta la curva de equilibrio y ubicamos su entalpía de interfase, que son los 48. Y finalmente el 97.39, que es el penúltimo, o el último punto intermedio, ubicamos dentro de la línea de operación, bajamos a 90 grados y procedemos a lecturar su entalpía de interfase, que son los 56.8. Bien, y con eso ya tenemos las entalpías de interfase intermedia. Y lo siguiente es realizar esta operación matemática. Bien, simplemente es, como les dije, a diferencia del otro, interfaz era primero, pero en este caso, la entalpía de operación, pues la línea de operación es mayor que la entalpía de interfaz. Entonces teníamos que invertir eso para que no nos salga negativo. Bien, pues hacemos esa operación y vamos a tener todos los puntos. Y sub 0, como recuerdan, es el primer punto. Y y sub n, el último punto. Bien, y todos los puntos intermedios cuentan normalmente. Y sub 1, y sub 2, y sub 3, todo esto para irlo a reemplazar dentro de la línea, pero dentro de la ecuación de cuadratura de Simpson. ¿Bien? Si tienen el paso, lo único que les queda es reemplazar el h, que es el paso, y todos los puntos intermedios que hemos hallado anteriormente. Recordarán, y sub 0 y y sub n son los puntos de inicio y final, y luego ya tenemos los puntos pares y los puntos impares que hemos resuelto de la gráfica. Y vamos a tener que dentro de la cuadratura de Simpson es de 0.44. Como les dije, esto es el número de unidad de transferencia. Es un dato totalmente adimensional. No tiene que aparecer por ningún lado las unidades. Bien. Entonces, si venimos a la ecuación de Merkel, ¿sí? Vamos a tener que la altura por unidad de transferencia, pero aunque la altura de la torre va a ser igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia. Entonces, venimos y reemplazamos los datos que ya manejamos. A diferencia del anterior ejercicio, no tengo ya definido la altura por unidad de transferencia, tengo que calcular. En este caso, agarro el flujo de la velocidad máxima del aire seco, que son los 140 libra-masa sobre hora pie cuadrado, y el coeficiente de transferencia de materia, que son los 9 libra-masa sobre hora pie cúbico, ¿no? Se simplifican. Aquí vamos a tener
Libra masa con libra masa se va, hora con hora se simplifica, y pie cuadrado con pie cúbico se simplifica. No, y vamos a tener que la altura de la torre de deshumidificación es de 6.9 pies. Y con eso ya tendríamos resuelto esta parte del problema. ¿Ok? ¿Quedó claro toda esta parte o alguien tiene alguna duda al respecto? Admito que no es mucha la diferencia entre humidificar y deshumidificar. Se maneja la misma teoría. No hay dudas. Son muy similares los métodos. Ujú. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Voy a tener.